Las pruebas demostraron que ambos asesinatos fueron atroces y crueles, y que el segundo asesinato fue frío, calculado y premeditado. Cargo 1. Asesinato en primer grado. Christine Melton. La acusada es culpable. La totalidad de las circunstancias garantiza que el acusado Wade Steven Wilson sea sentenciado a muerte por cada cargo de asesinato en primer grado. Por cada asesinato a sangre fría que se comete, las familias de las víctimas y la comunidad en general a menudo se quedan con una pregunta. ¿Por qué? Pero, ¿qué sucede cuando el asesino, en este caso, asesina solo por matar? Y lo que es más importante, ¿cómo reaccionaría Wade Wilson, el infame asesino Deadpool, culpable de matar a 2 mujeres, ante una condenado a muerte? En lo que puede describirse como un asesinato en serie, Wade Wilson asesinó brutalmente a 2 mujeres en cuestión de horas. Y lo más loco, lo hizo porque quería, no porque tuviera alguna razón para hacerlo. La totalidad de las circunstancias justifica que el acusado Wade Steven Wilson sea sentenciado a muerte por cada cargo de asesinato en primer grado. Siéntese en el tribunal del 20º Circuito Judicial, donde Wilson está a punto de ser condenado por sus atroces crímenes. ¿Cuál sería el veredicto del tribunal? Y lo que es más importante, ¿cómo reaccionaría ante él este malvado asesino? Averigüémoslo. Si te suena el nombre de Wade Wilson, no estás muy lejos de la verdad, pero aunque Marvel, la respuesta es no. Se trata de un Wade Wilson, si amamos. En su lugar, es un villano de la vida real, con un escalofriante historial criminal, que está a punto de enfrentarse a una grave condena. Senior Wilson, de nuevo su oportunidad. Si desea dirigirse al tribunal, puede hacerlo. Nadie puede obligarle a no hacerlo. ¿Hay algo que quiera decir al tribunal? Sin embargo, empecemos por el principio. Si bien Florida no es ajena al crimen, habiendo producido una larga lista de asesinos infames, 2019 demostraría ser otro momento horrible agregado a la historia del crimen del Estado, y todo comenzó con Wade Wilson. El 7 de octubre de 2019, Wilson, de 25 años, conoció a Christine Melton, de 35 años, y a un amigo en un bar de Fort Myers, en Cape Coral, Florida. Después de pasar un buen rato juntos, el trío decidió pasar el rato en el apartamento de Melton. Desafortunadamente, aquí es donde las cosas tomarían un giro muy oscuro. Poco después de que la amiga de Melton abandonara su apartamento, Wilson se volvió contra Melton y la estranguló hasta matarla mientras dormía. En este caso, la totalidad de las circunstancias indica que el acusado, con premeditación, golpeó y estranguló a Christine Melton en su casa, antes de robar su vehículo y conducir para encontrarse con su novia Melissa Montanes. Luego robó su vehículo y condujo para encontrarse con su novia Melissa Montanes. Después de que ella se negara a subir al coche, él la agredió, pero ella logró escapar antes de que las cosas empeoraran. Ella acabaría testificando contra él en su juicio. Me acerqué a la ventanilla del conductor, la bajó y le dije: ¿dónde están mis llaves? ¿Dónde está mi coche? Él estaba tranquilo y solo decía: entra en el coche, entra en el coche. Y se intensificó rápidamente. Poco después de regresar a Cape Coral, Wilson vio a Diane Ruiz, de 43 años, caminando hacia su trabajo por una calle. Fingió preguntarle por una dirección, la introdujo en el coche e intentó estrangularla. Como si eso no fuera suficiente, condujo hasta un solar vacío y empezó a atacar a la madre de 2 hijos. Cuando intentó huir, Wilson la detuvo, la estranguló, la empujó fuera del coche y la atropelló entre 10 y 20 veces. Cuando ella intentó salir, él condujo hasta un terreno vacío. La estranguló hasta dejarla inconsciente, al menos una vez más en el camino. Cuando ella intentó huir del coche, la atropelló al menos una vez, infligiéndole heridas mortales en la columna vertebral, costillas y cuello. Su cuerpo fue encontrado en un campo 3 días después, mientras los buitres volaban en círculos. La parte más loca. Wilson se puso en contacto varias veces con su padre biológico, Steven Testaseca, y confesó el asesinato de Ruiz. De hecho, parecía muy emocionado por lo que había hecho, y dijo que quería hacer que Ruiz pareciera un espagueti. Testaseca se puso en contacto con la policía, pero entonces Wilson intentó huir de la policía. ¿Wade Wilson se puso en contacto con usted por teléfono ese día? Sí, señora. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando llamó? La primera vez dijo, que necesitaba ayuda. Él había hecho algo de lo que no podía retractarse. Después de una intensa investigación, Wilson fue finalmente detenido el 8 de octubre de 2019. Las pruebas eran abrumadoras. El ADN, las imágenes de vigilancia y el testimonio de los testigos apuntaban hacia él. El 11 de octubre de 2019, la policía de Cape Coral confirmó que Wade Steven Wilson era la persona de interés en las muertes de Diane Ruiz y Christine Melton, aunque Wade Wilson ha sido relacionado por comentarios de investigadores con los asesinatos de Diane Ruiz y Christine Melton.
decidido a interpretar el papel de villano hasta el final. El 12 de junio de 2024, el jurado vio suficiente y Wilson fue declarado culpable de los cargos de asesinato que se le imputaban tras determinarse que simplemente había asesinado a ambas mujeres por el mero hecho de matar. ¿Y qué se obtiene en Florida con un veredicto de culpabilidad por 2 asesinatos en primer grado? ¿O cadena perpetua sin libertad condicional o pena de muerte? Como Wilson no mostró ningún remordimiento por lo que había hecho, puedes adivinar cuál fue el veredicto: un billete para el corredor de la muerte. Nosotros, el jurado, encontramos lo siguiente en cuanto al acusado. En este caso, cargo 1, asesinato en primer grado. Christine Melton, la acusada, es culpable de asesinato en primer grado. Inicialmente estaba previsto que fuera sentenciado el 23 de julio de 2024, pero finalmente se retrasó al 27 de agosto de 2024. Fue un asunto muy emotivo, como las familias de las víctimas pronunciaron sus declaraciones de impacto sobre las víctimas. La pérdida es difícil, pero perder a alguien por asesinato es asqueroso, cruel y desgarrador. Con una excepción, no se lo desearía ni a mi peor enemigo. Mi madre no tuvo la oportunidad de verme cumplir. Mi madre nunca tendrá la oportunidad de verme casarme, conseguir verme graduarme en la universidad como graduado de primera generación. El juez del Tribunal del Circuito Judicial, Nicholas Thompson, antes de decidir la tarifa de Wilson, comenzó dirigiéndose a él y describiendo su crimen como atroz y cruel. Las pruebas demostraron que ambos asesinatos fueron atroces y crueles, y que el segundo asesinato fue frío, calculado y premeditado. Como era de esperar, Wilson fue condenado a 2 penas de muerte. La totalidad de las circunstancias justifica que el acusado Wade Steven Wilson sea sentenciado a muerte por cada cargo de asesinato en primer grado. El maníaco entintado, que ahora tenía 30 años, permaneció inamovible mientras el juez dictaba su sentencia capital. Aquí es donde la historia toma otro giro. Se podría pensar que una condena a muerte significa un viaje inmediato a la cámara de ejecución, pero en realidad no es tan sencillo. En Florida, el tiempo medio de espera en el corredor de la muerte es de más de 1 década. Esto significa que un condenado a muerte puede pasar hasta 15 años entre rejas antes de ser ejecutado. ¿A qué se debe esta larga espera? Bueno, el sistema legal está diseñado para garantizar que se agotan todas las vías de apelación antes de que alguien sea ejecutado. Es un proceso lleno de revisiones, apelaciones y a veces incluso nuevos juicios. Aunque pueda parecer que la justicia se retrasa, también es una forma de garantizar que no se deniega. Entonces, ¿cuánto tiempo estará Wade Wilson en el corredor de la muerte? Es difícil decirlo con exactitud. Algunos presos llevan allí décadas y con la complejidad del proceso de apelación, Wilson podría esperar mucho tiempo antes de que se fije la fecha de su ejecución. Pero Florida lleva a cabo ejecuciones y se toma en serio la pena capital. Desde que se reinstauró la pena de muerte en 1976, el Estado ha ejecutado a 105 condenados a muerte. Así que, aunque la espera puede ser larga, el resultado es probablemente inevitable. Wilson será ejecutado. Si pensabas que los crímenes cometidos por Wade Wilson eran bastante aleatorios, probablemente te sorprenderá descubrir que Wilson no era ajeno al mundo del crimen. ¿Quién es Wade Wilson? Quienes conocieron a Wade Wilson mucho antes de que se convirtiera en el infame asesino Deadpool, lo describieron con una sola palabra: problemático. Wilson nació el 20 de mayo de 1994, hijo de padres menores de edad que lo dieron en adopción. ¿Cuántos años tenías cuando te enteraste? ¿Ibas a ser su padre? ¿14 o 15? ¿Qué edad tenía entonces su madre? 1 año menor que yo. Ahora, ¿alguno de ustedes estaba en condiciones a esa edad? ¿Debería ser capaz de criarlo? No, señora. ¿Fue dado en adopción? Sí, señora. Fue adoptado por Steve y Candace Wilson. Los antiguos compañeros de instituto de Wilson describieron a sus padres adoptivos como personas muy amables que iban a la iglesia y que querían lo mejor para él. Un compañero de clase llegó a decir: se le había dado el mundo. Tenía una bonita casa en los suburbios con sus padres adoptivos. Tenían galgos y vehículos caros, pero no solo se preocupaban por lo material, su mentalidad también estaba en su sitio. Pero por alguna razón, en ese curso, algo falló. Algo no tenía sentido, como si no lo apreciaran o lo dieran por sentado, afirmaron. Otro compañero afirmó que Wilson robó una vez el coche de sus padres y desapareció durante 3 días. A pesar de sus travesuras, sus padres nunca se rindieron e intentaron por todos los medios mantenerlo bajo control. Sin embargo, nada de lo que hacían funcionaba. Wilson creció en Tallahassee y asistió a la Deer Lake Middle School y a la Lawton Childs High School, graduándose presumiblemente en 2012 o 2013.
Según quienes le conocieron en el instituto, Wilson era un chico bastante duro. Una mujer incluso afirmó que Wilson y su grupo de amigos eran los responsables de pasar marihuana en la escuela y que él fue la primera persona con la que fumó marihuana cuando tenía 14 años. También dijo que desde muy joven, Wilson no respetaba en absoluto a la autoridad y que fue expulsado del instituto porque estaba fumando hierba en el baño y prendió fuego al rollo de papel higiénico. Otro compañero de clase añadió que Wilson siempre sobrepasaba los límites en cuanto a las locuras que hacía, incluyendo supuestamente allanamientos de morada y robos en coches y todas esas cosas después del instituto. Cuando era adolescente, Wilson ya era conocido por las fuerzas de seguridad locales. Los pequeños robos, el vandalismo y los encontronazos con la policía se convirtieron en su rutina. Estaba claro que Wilson iba por mal camino, pero a esas alturas nadie podía predecir hasta dónde llegaría. A los 20 años, la actividad delictiva de Wilson se intensificó. En 2015, fue detenido acusado de agresión sexual y secuestro, después de que una mujer dijera a los investigadores que la había violado en su todoterreno tras conocerse en una fiesta en Tallahassee. Wilson negó los cargos y un jurado de 6 personas lo absolvió en el juicio. En 2018, Wilson emergió como una figura en el juicio de Denise Williams, en Tallahassee, quien fue condenada por asesinato en primer grado y conspiración en la muerte de su esposo Mike Williams, y por conspirar con su amante, Brian Winchester, para que pareciera un accidente de navegación. Su desaparición, en 2000, fue uno de los misterios más enigmáticos de Tallahassee, hasta que los investigadores finalmente presentaron cargos contra Winchester y posteriormente contra Williams. Winchester, que testificó contra Denise Williams, declaró ante el jurado que intentó que Wilson, que en algún momento fue su compañero de cárcel, inventara pruebas en el caso. Dijo que Wilson llegó incluso a ofrecerse a matar a Denise Williams, que finalmente fue condenada a cadena perpetua. Señorita Williams, la declaro culpable de los cargos 1 y 2. Primer cargo, la sentencio a 30 años. Departamento Correccional. Por el cargo 2, la sentencio a cadena perpetua. Alrededor de junio de 2019, la exnovia de Wade Wilson, Kelly Matthews, hizo una serie de TikToks revelando lo violento que era e incluso alegó que había intentado matarla. Matthews afirmó que Wilson la asfixió en un coche 2 o 3 veces el 18 de febrero de 2019. En otro incidente, afirmó que Wilson la empujó sobre el tablero del piso de su automóvil, le cortó la ropa con un cuchillo y le dijo que se quedara allí abajo hasta que la puso en la parte trasera del automóvil y supuestamente la agredió sexualmente. También afirmó que la amordazó, le ató una camiseta a la cara y le ató las manos y los pies con una bolsa de basura usada dentro del coche. Me secuestró y casi me mata. Matthews denunció la supuesta agresión a la policía, que según ella le falló gravemente al no detener a Wilson. En aquel momento, Wilson y su exnovia tenían una orden judicial de no contacto, por lo que los investigadores optaron por no seguir adelante con las acusaciones de violación y secuestro. A pesar de sus crecientes antecedentes penales, Wilson siempre conseguía pasar desapercibido. Las cortas condenas de cárcel le permitían volver a la calle más pronto que tarde. Y con cada liberación, el descenso de Wilson a la oscuridad se hizo más pronunciado. Avance rápido hasta 2019, y el nombre de Wade Wilson pronto sería conocido mucho más allá de Florida, y por todas las razones equivocadas. El 7 de octubre de 2019, Wilson, entonces de 25 años, asesinó a Christine Melton, agredió a su actual novia y luego atacó brutalmente y atropelló a Diane Ruiz en cuestión de horas. Steven Testaseca, padre biológico de Wilson, dijo que recibió una llamada de Wilson ese mismo día, mientras estaba en el trabajo. Según Testaseca, Wilson pidió ayuda y dijo que había hecho algo de lo que no podía retractarse. Al día siguiente, fue detenido por los horribles crímenes que cometió. Si pensabas que la historia de Wilson terminaba con su detención, piénsalo otra vez, porque lo que ocurrió a continuación demuestra lo profundo que fue su descenso a las tinieblas. Una vez detenido, Wilson no expresó ningún remordimiento por sus acciones. De hecho, parecía abrazar su nueva condición de delincuente notorio. Primero comenzó con él, alterando su apariencia física mientras estaba tras las rejas. Cuando fue arrestado en 2019 por los asesinatos de Melton y Ruiz, su rostro estaba completamente limpio de marcas. Pero al comparecer ante el tribunal para su juicio y sentencia años más tarde, tenía un repugnante conjunto de tatuajes compuestos por esvásticas, amenazas de violencia y citas de películas. Se pueden ver varias esvásticas en la cara y la cabeza. Se le vio una bajo el ojo derecho, y ya es noticia que la esvástica es el símbolo del partido nazi de Adolf Hitler y es uno de los símbolos de odio, antisemitismo y supremacismo blanco más significativos y notorios para la mayor parte del mundo.
Wilson también se tatuó el número 14 en el lado derecho del cuello, por el mantra supremacista blanco, conocido como las 14 palabras. Debemos asegurar la existencia de nuestro pueblo y un futuro para los niños blancos. También tenía el número 88 en el lado izquierdo del cuello, que es el código numérico de la octava letra del alfabeto. La H y la doble H significa Heil Hitler. Se cree que Wilson se relacionó con la banda carcelaria supremacista blanca The Unforgiven durante su estancia en la cárcel del condado de Lee, en Fort Myers, Florida, donde estaba recluido. También tiene las palabras Bred for War, criado para la guerra, bajo la barbilla, lo que indica una vez más su disposición a la violencia. En el lado izquierdo de su cara se puede ver una gran figura esquelética que dice ¿por qué tan serio?, en referencia a la interpretación de Heath Ledger del Joker en la película de 2008 de Christopher Nolan, El Caballero Oscuro. Su aspecto no fue lo único que cambió. A pesar de estar entre rejas, Wilson se volvió aún más peligroso. El 30 de septiembre de 2020, los ayudantes del sheriff de la cárcel del condado de Lee recibieron información sobre un posible intento de fuga de Wilson y su compañero de celda, Joseph Katz. Wilson fue acusado de intento de fuga y delito de daños. El 20 de abril de 2023, un K9 identificó narcóticos en la cárcel del condado de Lee, cerca de una zona donde se colocaban rocas de jardinería. Las autoridades recuperaron una bolsa de supermercado gris con 2 bolsas Ziploc en su interior. Cada bolsa contenía cigarrillos sueltos, presuntos narcóticos, encendedores y pastillas. Ambas bolsas dieron positivo para metanfetamina y se determinó que Wilson estaba trabajando con otros reclusos para plantar los narcóticos en la cárcel del condado de Lee. Durante el juicio, Wilson mostró un nivel de insensibilidad y manipulación que conmocionó a todos los implicados. Se burló de las familias de las víctimas con sus sonrisas y, en general, no mostró ninguna consideración por las vidas que había segado. Su equipo legal trató de argumentar que su comportamiento era el resultado de su problemática educación, sus problemas de adicción y sus problemas de salud mental. Pero el jurado no quedó convencido. Las pruebas en su contra eran abrumadoras y la falta de remordimiento de Wilson no hizo sino consolidar su decisión. Fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a muerte. La totalidad de las circunstancias justifica que el acusado, Wade Steven Wilson, sea condenado a muerte por cada cargo de asesinato en primer grado. Aunque no se puede negar que su problemática educación, su caída en la adicción y la violencia contribuyeron a su transformación en un asesino a sangre fría, Wilson no ha mostrado ningún remordimiento o potencial de rehabilitación. Por ahora, el destino de Wilson está sellado y se encuentra en el corredor de la muerte, esperando el día en que todo llegue a su fin. ¿Es Wade Wilson el asesino más aterrador condenado en los últimos tiempos? Aunque los crímenes del asesino de Deadpool fueron bastante escalofriantes, sobre todo porque no tenía motivos, es fácil preguntarse si es quizás el asesino más aterrador que ha sido condenado en los últimos tiempos. Estamos hablando de un hombre condenado por brutales asesinatos que conmocionaron a toda una comunidad. Pero, ¿cómo se compara con otros asesinos famosos de nuestro tiempo? En primer lugar, comparémoslo con Nico Jenkins, un nombre que aún persigue al estado de Nebraska. Si no estás familiarizado con Jenkins, prepárate porque su historia es el material de las pesadillas. A diferencia de Wade Wilson, cuyos crímenes se debieron quizás a mera fascinación o incluso a rabia personal, Jenkins afirmó que sus asesinatos fueron actos de sacrificio ritual. Este panel encuentra que la pena de muerte es apropiada. Debe ser, y es por la presente dada por cada uno de los 4 asesinatos cometidos por el acusado. Finalmente, fue condenado a muerte en el Tribunal de Distrito del Condado de Douglas en 2017. Conozcamos el crimen que cometió. Desde que tenía 17 años, Nico Jenkins ya entraba y salía de la cárcel. Sin embargo, en 2013, poco después de salir de prisión, Jenkins protagonizó una matanza que dejó 4 muertos. El 11 de agosto de 2014, un agente de patrulla descubrió 2 cadáveres en una camioneta Ford blanca aparcada en Spring Lake Park. Las 2 víctimas habían recibido un disparo en la cabeza con una escopeta. El 19 de agosto, en torno a las 7 de la mañana, un hombre que regresaba a casa de un turno de noche en una tienda de comestibles encontró otro cadáver fuera de un garaje independiente en la calle 18 y Clapper. También tenía un disparo de escopeta en la cabeza. El 21 de agosto, una cuarta y última víctima fue descubierta con heridas de bala en la cara, el cuello y el hombro. El 29 de agosto de 2013, Jenkins fue detenido por un cargo de amenazas terroristas no relacionado, pero para entonces las pruebas en su contra habían aumentado. Una compañera suya había sido captada por las cámaras de seguridad comprando munición similar a la utilizada para cometer los asesinatos. Jenkins acabó confesando
armas relacionados con los asesinatos. Este panel considera que la pena de muerte es apropiada. Debe ser y es por la presente dada para cada uno de los 4 asesinatos cometidos por el acusado. Mientras que Jenkins podía parecer ajeno a la realidad, los crímenes de Wade Wilson eran inquietantemente metódicos. No culpaba a una deidad por sus acciones. Sabía exactamente lo que hacía. Entonces, ¿dónde nos deja eso en nuestra comparación? Luego tenemos a Brian Patrick Miller, también conocido como cazador de zombies, que fue condenado por matar a 2 mujeres. A pesar de sus afirmaciones de inocencia, fue condenado a muerte en el Tribunal Superior del Condado de Maricopa, que el acusado debe ser condenado a muerte. Brian Patrick Miller fue responsable de una serie de brutales asesinatos en los años 90, pero no fue hasta décadas más tarde cuando finalmente fue capturado. Sus crímenes tuvieron lugar en Phoenix, Arizona, donde elegía a mujeres jóvenes y dejaba sus cadáveres en el canal de Arizona o cerca de él. En noviembre de 1992, Angela Brosso fue asesinada la víspera de su 22º cumpleaños, y Melanie Bernas, de 17 años, fue asesinada menos de un año después. Según las autoridades, Brosso y Bernas desaparecieron mientras paseaban en bicicleta por el canal de Arizona, al norte de Phoenix. La policía cree que el asesino tiró a Brosso de su bicicleta, la apuñaló y la arrastró fuera del sendero. Su cuerpo desnudo fue encontrado decapitado cerca de un sendero para bicicletas. 10 meses después de la muerte de Brosso, la policía dijo que el cuerpo de Bernas fue descubierto flotando en el canal. Bernas no estaba decapitada, pero faltaba su bicicleta. Lo que hace que Miller sea especialmente aterrador es el tiempo que tardó en ser capturado. Las pruebas de ADN recogidas tras ambos crímenes mostraron que los ataques estaban relacionados con el mismo sospechoso, y Miller fue finalmente detenido por los asesinatos en enero de 2015. Según la policía, Miller negó cualquier implicación, aunque reconoció vivir en las inmediaciones de los asesinatos en ese momento y dijo que circulaba en bicicleta por senderos de la zona. También se le implicó en un tercer asesinato, aunque no hay pruebas concretas que lo vinculen al crimen. Su fascinación por la violencia iba más allá de sus crímenes. Estaba profundamente inmerso en una subcultura que glorificaba el terror y el gore. Miller participaba en marchas zombies en Phoenix y se hizo un disfraz casero con una máscara amenazadora y una pistola Gatling falsa. También conducía un viejo coche de policía trucado con las palabras Zombie Hunter en la parte trasera. Al igual que Wade Wilson, parecía que los crímenes de Miller estaban motivados por una profunda necesidad de control y dominio sobre sus víctimas. Al igual que Wilson, los abogados de Miller intentaron culpar a su problemática infancia de la persona en la que se había convertido. Se reveló que la madre de Miller había abusado de él de niño. También siguió negando su papel en los asesinatos de Bernas y Brosso, pero fue declarado culpable a pesar de todo. En junio de 2023, fue condenado a muerte, que el acusado debe ser condenado a muerte. Aunque la capacidad de Miller para mezclarse con la sociedad durante mucho tiempo añadió una capa extra de terror a su crimen, ¿le hace eso más temible que Wilson? Veamos también el caso de George Brinkman, que cometió una serie de crímenes en 2017 que conmocionaron a Ohio durante mucho tiempo. ¿Por la presente imponemos la pena de muerte? Finalmente se enfrentó a la justicia en el Tribunal Supremo de Ohio, pero descubramos qué crímenes cometió que lo convierten en un asesino aterrador. Lo que hace que las acciones de Brinkman sean particularmente aterradoras es que conocía a sus víctimas. Susan Taylor era, de hecho, su compañera de primaria, y ambos siguieron siendo amigos de adultos. Sin embargo, el 10 de junio de 2017, Brinkman mantuvo cautivas a Susan y a sus 2 hijas dentro de su casa y las mató una a una. Primero mató a Susan delante de su hija, apuñalándola en la cabeza y degollándola. Luego, asesinó a una de las hijas asfixiándola con una almohada y a la otra estrangulándola con un cable de teléfono. Huyó a casa de los John en el condado de Stark, Ohio. Brinkman conocía al matrimonio John desde hacía más de 10 años, ya que anteriormente había salido con la hija de Jean John y antes había trabajado como repartidor de guías telefónicas para el negocio de Jean John. El 11 de junio de 2017, Brinkman sacó la pistola de calibre .45 de Jean John y la cargó tras una mini discusión con la señora John. A continuación, ordenó a la pareja que se dirigiera a un dormitorio del piso superior, el que estaba más alejado de los vecinos, y les disparó múltiples veces. A continuación, Brinkman robó $40 de la cartera del señor John y $100 del bolso de la señora John para poder huir del estado. Sin embargo, fue detenido al día siguiente y acusado de asesinato. Se declaró culpable de los asesinatos y en julio de 2022 fue condenado a muerte por asesinar al matrimonio John. El 31 de mayo de 2023 fue condenado de nuevo a muerte por asesinar a Susan Taylor y a sus hijas.
Por la presente, imponemos la pena de muerte. Al final, ¿quién da más miedo? Es difícil decirlo definitivamente, ya que cada uno de estos hombres representa un tipo diferente de horror. La brutalidad fría y calculada de Wade Wilson es aterradora, pero también lo son los crímenes de Jenkins, Miller y Brinkman. Es seguro decir que el asesino más aterrador es aquel cuyos crímenes te persiguen más cuando te los cuentan, y podría ser cualquiera de estos hombres. Sin embargo, lo que es seguro es que sus crímenes nos recuerdan cómo incluso las personas más mortíferas podrían estar vagando entre nosotros sin que nunca lo supiéramos. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo de Wade Wilson, reaccionando a la sentencia de muerte. Si quieres ver más vídeos como este que invitan a la reflexión, haz clic en las tarjetas que aparecen en tu pantalla. Te espero.